con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Esa es la generación que el Padre está buscando. El de limpio de manos, puros de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ellos recibirán la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Alzad, versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. A ti te adoramos en esta hora, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Abba, te bendecimos en esta hora, te glorificamos, te exaltamos. Comiéncele a adorarle, a alabarle con sus propias palabras. Oh sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Queremos que nuestra alabanza, nuestra exaltación sea símbolo de nuestra gratitud para contigo, Jesús. Gracias. Dejamos este tiempo de oración en tus manos. Bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amigo, amiga, siéntase libre de adorarle en espíritu, en verdad. Acá. Sabiendo que Él está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Si se sabe la letra, si no se sabe la letra, no importa en realidad. Es que su corazón se sintonice con el corazón del gran yo soy. Amén. Gracias, Señor. Agradézcale allí donde esté. Gracias, gracias que tú eres nuestro todo. Gracias que tú satisfaces las necesidades más profundas de todo nuestro ser. Que no hay nada ni nadie que nos puedas satisfacer como tú lo haces. Preferimos a Cristo. Danos a Cristo, Señor. La plenitud de la gracia y la verdad en la persona de Jesús. Gracias, Rey. Bendecimos tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Queremos comentarles de dónde viene el material que estaremos impartiendo en este programa, en esta semana. Las sesiones están sacadas del estanque de Bethesda, que es uno de los programas de acompañamiento, de restauración que ofrecemos como cuerpo de Cristo. Todo esto surge a partir de mi propia sanidad, mi propia restauración. El que hemos estado usando como primeros pasos es Nuevos Comienzos. ¿Quién ha hecho Nuevos Comienzos aquí? Levante la mano. Ah, muy bien, varios han hecho Nuevos Comienzos. También está disponible esto en la librería. Y Pasión Pura, a ver, ¿quiénes se han inscrito a Pasión Pura alguna vez? Muy bien, 2, 3 personas, gracias. Acá también está todo el material que usted pueda acceder allí en la librería. No espere hasta último momento para conseguirlo, porque a veces se termina, sobre todo los que nos tenemos muchos ejemplares. También, hermanos, queríamos comunicarles que todas y cada una de estas plenarias
de estas sesiones están siendo grabadas y luego van a estar subidas a una playlist oculta. Si usted quiere adquirir el set de todos los videos, de todas las sesiones, lo puede hacer. Allí en la mesa de recursos va a estar nuestro amado Natanael Ceballos. Ponete de pie, Natanael. Muy bien, le damos un aplauso al Señor por Natanael. Y también a mi hijo Jonathan, que ahora está levantándose porque está de vacaciones, así que ellos dos van a estar a cargo de la mesa de los recursos. Si usted quiere dejar encargado, allí el material lo puede hacer con ellos. En la primera etapa de nuestra recuperación, de nuestra restauración, no comenzamos en sí tratando el tema de los comportamientos adictivos, de las conductas tóxicas, dañinas, sino que primero vamos a las raíces que están potenciando estos comportamientos. Recuerdo cuando ya hace casi 10 años habíamos comprado una casa y estamos ya luego de un año de restaurar una casa vieja. La restauramos casi a nueva. En el fondo, en el patio de la casa, había un jardín que estaba lleno de yuyos, decimos aquí, de maleza, como dicen en otros países, ¿no? Y era pleno verano y había crecido un montón. Y Dani me decía: Mauri, tenés que ir a cortar el pasto porque está muy alto. Y bueno, ya estábamos a punto de mudarnos, así que yo pedí una máquina de cortar el césped y en un momentito, una bordeadora esa, corté todo, le saqué una foto de WhatsApp, se la mandé, mira qué lindo que quedó. Esto era pleno enero. Imagínense con los calores de Córdoba y las lluvias, ¿qué pasó con esa maleza a los 15 días? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se imagina usted? Otra vez, 1 metro de alto. Históricamente en la Iglesia de Cristo lo que hemos hecho con respecto a las conductas, a los problemas de comportamientos compulsivos, adictivos, nos hemos enfocado primordialmente en detener el comportamiento, cortar esa adicción. Y está bien, obedeciendo lo que Pablo habla en Colosenses 3, de morir a las obras de la carne, la fornicación, la lujuria, etc. Es decir, que hay un momento para tratar con el tema del comportamiento, pero no nos quedamos allí, sino que vamos a los fundamentos, vamos a las raíces que están potenciando estas adicciones. Anoche Daniela comenzó a hablar de una de las relaciones más importantes que todos hemos tenido, que es la relación con nuestras mamás, y cómo cuando se ha roto ese vínculo o cuando no nos hemos vinculado saludablemente con nuestras mamás en lo natural, ciertamente esto nos va a predisponer a relacionarnos deficitariamente con otras personas. Es una mamá la que le ayuda al hijo, a la hija, a vincularse. Y si ha habido una ruptura, una brecha en la relación con mamá, nos va a costar mucho vincularnos como adultos. Por eso es tan importante que sanemos esta herida, que extendamos perdón y que le permitamos al Padre que vaya a los cimientos de nuestro ser, que es lo que una mamá, lo que Dios a través de una mamá echa ese cimiento, ese fundamento. Por eso es tan importante la vinculación. Diga conmigo: vinculación. Ahora hay otro ser que tiene tanta importancia como mamá. Aquí verá usted la foto, es la relación que tenemos o que hemos tenido con nuestro papá. Es muy, muy importante que revisitemos esta relación que hemos tenido con él, porque ciertamente, así como mamá, él ha tenido una influencia de demasiada importancia en nuestras vidas, como él, a través de nuestra relación con él, nos vamos a relacionar con otros. Y ciertamente si ha habido rupturas,
si ha habido quebrantos en mi vínculo con mi papá, esto va a repercutir en todas las áreas de nuestras vidas. Vida espiritual, vida académica, vida relacional, vida sexual, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver. Y en el Ministerio de Restauración, cuando hablamos de estos temas, amigos, no es que estamos vilanizando o demonizando a nuestros progenitores. De eso no se trata la restauración. Se trata de identificar, diga conmigo, identificar. Porque si no identificamos, no vamos a poder tratar ese tema. Así que identificamos los vínculos rotos para luego poder subsanarlos a esos vínculos, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a ver cómo el Señor nos quiere establecer en el amor del Padre. Así como anoche comenzó Daniela, esta es la segunda parte de cómo el Señor sale a nuestro encuentro estableciéndonos en su amor, y para eso tenemos que sanar las heridas que hemos experimentado en torno a la relación con nuestro papá en lo natural, nuestro papá biológico. Quizás algunos digan: Mauricio, ¿qué tiene que ver mi papá conmigo? Tiene muchísimo que ver. Si yo te digo, ¿qué connotaciones cuando vos escuchás la palabra papá? ¿Qué recuerdos vienen a tu mente? ¿O qué sensaciones vienen a tu corazón? ¿O qué pensamientos? Seguramente algunos van a tener pensamientos positivos o sensaciones negativas. Tiene mucho que ver lo que la palabra padre suscita en muchos de nosotros. En mi caso, cuando Dios comenzó a sanarme de mis quebrantos sexuales, relacionales, la palabra padre estaba vacía, era hueca de significado. Era como decir tío abuelo. ¿Quién tiene una relación estrecha con un tío abuelo? Muy pocos, ¿verdad? Así que lo primero que Dios tuvo que comenzar a hacer es resignificar la palabra padre. Resignificar la palabra. ¿Qué significa resignificar? Cambiarle el significado, porque el significado que tenía en mi mente, en mi corazón, era completamente vacío, negativo, ¿no es cierto? Y Él quería que cuando yo escuchara la palabra padre, no la relacionara con esas experiencias tempranas que tuve. Y es lo que Dios quiere hacer, quiere significar la palabra papá. Esto lo escuché al pastor Rick Warren, que dijo que tu mayor problema no es con Dios. Tu mayor problema es con tu papá. Muchas personas que luchan en relacionarse con el Señor, que les cuesta ponerse a orar, a leer la Biblia, y tienen problemas de pensar que Dios es distante, que Dios está enojado. Él dice, ese no es el problema. Tu problema ha comenzado en la relación con tu papá. Y ciertamente, amigos, hemos trasladado esa relación que teníamos, llámese una relación distante, una relación donde papá era déspota, era como un sargento y la casa era como un servicio militar, ¿verdad? Hemos trasladado esa experiencia a nuestra relación con Dios, ¿no? Esto es, en muchos casos, la experiencia que hemos tenido con nuestro Padre terrenal, la llevamos a nuestra relación con Dios. Amigos, nos vamos a conectar con Dios de la misma manera como nos hemos conectado con nuestro papá biológico, con nuestro papá terrenal, o la figura que hubo como papá en nuestros contextos. Por eso es tan importante que revisitemos esta relación que hemos tenido. Tiene mucho que ver papá con nosotros. La llave para tu futuro es sanar tu pasado y sanar el pasado que has tenido en la relación con tu padre,
para la mayoría de nosotros, la mayor influencia que hemos tenido ha sido la de nuestro papá, porque los papás moldean, si se quieren, quiénes somos. Somos los moldes a través de los cuales nosotros salimos de ellos, ¿no? Por eso nos parecemos a nuestros papás. Bien, así que nuestra relación con nuestro Padre terrenal, mis hermanos, indefectiblemente va a repercutir en la relación que tengamos con Abba. Allí un psicólogo, un erudito del comportamiento, no sé si es psiquiatra, él escribió una tesis en la Universidad de Columbia en Nueva York acerca de la fe de los huérfanos, The Faith of the Fatherless. Él escribió un libro en el cual él investigó a los grandes pensadores del siglo XX, más bien los formadores, los forjadores del pensamiento del siglo XX, y el denominador común que él buscó era que estos hombres eran ateos, no tenían una relación con Dios. Y él se tomó un largo tiempo de investigar la vida de estos hombres, Karl Marx, Sigmund Freud, Bertrand Russell, grandes agnósticos en la historia que formaron el pensamiento del siglo XX sobre todo. Y hete aquí que este hombre descubrió que estos grandes pensadores, ¿no es cierto?, del siglo XX tenían una relación totalmente distorsionada, tumultuosa con sus papás. Ya pensé que odiaban a sus papás, eran papás distantes, papás exigentes, tenían papás con malos tratos, y eso los llevó a ellos a rechazar a Dios y practicar así el agnosticismo o el ateísmo. Así que él en su tesis dice que nuestra relación con nuestro papá va a determinar la relación que tenemos con Dios. Básicamente de eso se trata. Por eso es tan importante subsanar la relación que hemos tenido con nuestro Padre terrenal. Ellos no tuvieron una conexión natural con sus padres, ¿no? Y esto, como decía, llevó a que rechazaran a Dios. En muchos de nuestros casos, quizás hemos rechazado a Dios por esa relación tumultuosa que hemos tenido con nuestro papá en lo natural. ¿Y cuál es el rol de papá? Me dirá Mauricio. ¿Por qué es tan, pero tan importante? Porque nuestros papás, sobre todo nuestro papá en lo natural, establece, o Dios en su diseño original quiso que papá fuese esta estructura. Diga conmigo estructura. El encargado de darnos identidad, de estructurar nuestra personalidad en sí, es un papá. La influencia y sobre todo, mis amigos, la voz del papá. Porque podemos haber tenido un papá presente, pero hubo muy poca comunicación con nuestro papá. Y quizás pudimos ver algunas cosas y recibir algunos ejemplos, pero no hubo una voz presente allí que nos afirmara, que nos dijera quiénes somos. Nuestra identidad primordialmente viene a partir del escuchar la voz de nuestros papás. Y los papás son los que el papá es el que, como este edificio que usted está viendo, genera toda esta estructura que hace que ese niño o que ese edificio obviamente pueda crecer erguido y que no colapse. Por eso es tan importante el rol de papá, de estructurar la personalidad de ese niño, si se quiere, sobre todo su identidad, y su identidad como hombre o su identidad como mujer. Es prioritariamente la responsabilidad del papá de hacerlo de esta manera. Yo vengo de San Juan, usted sabe que San Juan, allí corre el viento Sonda, y allí por los años 60 habían construido el centro cívico, y hubo un incendio muy parecido a este edificio y se quemó parte de este sistema de andamios, ¿verdad?, de madera, maderamen, no sé cómo le llaman, y el cemento de esa parte del edificio no se había fraguado,
¿Y sabe qué pasó? Al quemarse esa estructura, cedió el edificio. Y comparándolos con nosotros, el hecho de que haya habido instancias donde papá quizás no estuvo presente, estuvo ausente, nos rechazó, nos descuidó, nos abusó, no sé, ya vamos a ver las diferentes heridas. Es como parte de ese edificio hubiera cedido, hubiera colapsado. Y eso impacta directamente, primero con nuestra identidad, ¿no es cierto?, con nuestra psiquis, sino también con nuestra espiritualidad y nuestra calidad de personas. Por eso es tan importante que veamos el rol de papás. ¿Cuántos papás varones hay aquí? Papás, levanten su mano, ¿verdad? A ver, bien alto, levántela bien alto. Muy bien. ¿Cuántos van a ser papá? A ver, levanten la mano. A ver, voy a preguntar de vuelta. ¿Cuántos van a ser papá? A ver, levanten la mano. Hombres de poca fe algunos, che. Vamos a orar. Los del grupo pequeño, acuérdense, vamos a orar por ustedes. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bien, antes de adentrarnos a las diferentes tipologías de padres quebrantados o tipologías de papás que hemos podido tener de las heridas, tenemos que hablar del tema de la percepción. A ver, yo hago esta pregunta y es muy interesante. ¿Qué ven ustedes allí en esa imagen? A ver, díganme, ¿qué ven? ¿Un pato o un conejo? ¿Qué ven? Bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿O ven un pato o ven un conejo? Bueno, esto es justamente la percepción, la manera como uno lo ve a una situación, lo interpreta, eso es la percepción, es algo subjetiva. Algunos ven un pato, otros ven un conejo, ¿verdad? Y cuando hablamos del tema de las heridas de todo índole, paternas en este caso, tenemos que reconocer primero que las heridas fueron reales y las tenemos que identificar. Por lo general, lo que hacemos, sobre todo en nuestra cultura latina, decimos ojos que no ven, corazón que no siente. Así que tenemos la tendencia de meter debajo de la alfombra y no querer ver las heridas, ¿no? Porque ¿cómo voy a tratar con las heridas paternas si mi papá hizo lo que pudo, ¿no? Y no identificamos que hubo áreas donde sí se provocaron heridas. Heridas por lo que él hizo o también por lo que él dejó de hacer, por lo que no hizo. Pueden que no hayan sido intencionales, de que no hubo intencionalidad, que esas heridas no fueron deliberadas. Y puede, como veíamos recién, que haya sido nuestra percepción. Diga conmigo percepción. Perdón, mis colaboradores que han escuchado esta historia. Cuando yo tenía 3 años, me acuerdo allí en el año 1975, 76, mi padre se compró, su primer 0 kilómetro fue un Fiat 125. ¿Quién se acuerda del Fiat 125? Roberto, muy bien. Hay varios ochentosos como yo, muchas gracias. Y mi papá me dice un día, vamos al lavadero del auto, lo íbamos a lavar al auto, me sube atrás del auto y le iba adelante, llegamos al lavadero, yo soy de San Juan, allí en la ciudad de San Juan, llegamos al lavadero. Y en un momento él sale del auto, le echa llave al auto porque yo era un niño travieso para que no saliera del auto, era una avenida muy transitada para que no me pasara nada. Y en un momento veo que comienza a devorarme un dragón, ¿no es cierto? Que son esos rodillos. ¿Han visto esos lavautos que son como rodillos hacia los costados, de arriba? Y que ese dragón echaba como una baba, que era el detergente del lavautos, ¿no? Y lo más traumático de todo es que mi papá estaba afuera
riéndose, saludándome como una gran hazaña, como algo tan divertido, y para mí fue tan traumático que me oriné encima. ¿Cómo mi papá estaba permitiendo que yo fuera devorado por un dragón, ¿no? Bueno, esto ilustra el tema de la percepción, cómo desde muy pequeño comencé a percibir a este hombre como dañino, como no digno de confianza, como que algo va a hacer para herirme. Y es allí donde la voz del enemigo comienza a entretejerse y a decirnos: viste, tú eres diferente. Tu papá en realidad no te quiere, porque mira lo que te hace pasar. Por eso es tan importante las percepciones. Y cuando yo hablo a los papás acá, es que muchas veces nosotros no sabemos cómo nuestros hijos interpretan nuestra paternidad, interpretan lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por ellas, ¿no? Y desde entonces, sumado a otros ingredientes familiares, como el alcoholismo de mi madre, por ejemplo, yo me distancié, me separé defensivamente de este hombre, porque lo comencé a percibir como no digno de confianza y que él me iba a herir. Y en mi corazón yo dije: no te voy a permitir que me hagas daño. Obviamente un niño de 3, 4 a 5 años no lo piensa conscientemente, ¿no? Sino lo hacemos subconscientemente. Y esto realmente forja un abismo entre el progenitor y el niño y la niña. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacernos cargo de cuál ha sido nuestro pecado, cuál fue nuestra reacción caída, nuestra reacción pecaminosa. Yo te voy a excluir de mi vida porque no eres digno de confianza. Te voy a excluir de mi vida porque me hieres, me haces daño. Luego el Señor, en mi relación con mi papá, cuando estaba ya sanando mi sexualidad, mis relaciones, el Señor me llevó un tiempo a ver que yo había construido una muralla, un muro defensivo que me separaría de Él y que dejaría fuera todo lo que Él intentaba hacer para con mi vida. Y muchas de esas cosas eran buenas, pero ya había una muralla de defensión que dejaba todo afuera, porque el niño no puede filtrar. Ahora sí, yo entiendo que él está queriendo hacerme bien. No, ahora eso no lo voy a tomar. No, el niño deja todo afuera, no sabe cómo filtrar. Luego de adulto, en mi proceso de sanidad, pude comenzar a procesar esto en el Señor. Vamos a ver 6 tipologías. Diga conmigo 6 tipologías. Que aquí, mis hermanos, yo diría, engloban el 95% de los papás o de las heridas paternas que hemos quizás experimentado. Yo he tenido la posibilidad de estar desde Tijuana, allí en el límite con Estados Unidos y México, hasta Ushuaia, casi todos los países de Latinoamérica, y he visto que estas heridas corren a lo alto y a lo largo de nuestra amada Latinoamérica, y por eso los he puesto para que algunos puedan identificar cuáles fueron nuestras heridas. Van a ver que algunas son más predominantes que otras, ¿no? Pero a ver, por lo general hay una mezcla de algunas. El primer papá, ¿qué le parece esa niña y ese papá? ¿Está presente ese papá con esa niña allí? ¿Sí o no? ¿Cómo que no está presente si está ahí al lado de ella? Muy bien, está físicamente presente, pero emocionalmente está distante, ¿no? Mire esa niña aburrida allí, quizás queriendo compartir con su papá, ¿no? Y esto pasa hoy por hoy, padres emocionalmente inasequibles o inaccesibles, es lo mismo, ¿no? Papás incapaces de conectarse significativamente con el corazón de sus hijos. Cuando digo hijos,
me refiero a hijas también. No usamos lenguaje inclusivo en el Ministerio de Restauración. Así que hijos e hijas lo vamos a usar intercambiablemente, ¿no? Esa niña quizás está frustrada, le fue mal en la escuela y no tuvo la posibilidad, no ha tenido, por más que su papá esté allí presente, la posibilidad de abrir su corazón y contar qué es lo que le pasó. Por eso es tan importante, mis amigos, cuando usted, siendo papá, venga su hijo, su hija a la casa, puedo preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? Que podamos ver a nuestros hijos y que podamos interpretar los estados de ánimo, ¿no? Ver que algo le está pasando. A ver, vamos a hablar. ¿Qué es lo que te ha sucedido, ¿no? Pero por lo generalmente estamos así como este hombre detrás de su computadora, de su celular, distante. Y esto crea un vacío relacional muy profundo y, como vamos a ver, algunos sentimientos con respecto a la indignidad, a no ser merecedor. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Como digo, indignidad. No, mi papá está muy ocupado. No merezco realmente su atención. Autosuficiencia. Bueno, si no lo tengo mi papá, me las tengo que arreglar yo mismo, ¿verdad? Baja autoestima se desarrolla con niños con padres emocionalmente inaccesibles. Desconexión emocional. No aprender a conectarse, a vincularse de corazón a corazón, porque no aprendieron, no hubo esa conexión, ¿no? Quizás en algunos se estructura una personalidad violenta porque el niño no sabe cómo lidiar con dicha desconexión. Estas son algunas de las consecuencias, ¿no? Pueden ser una o dos o varias. Realmente trastornos en el tema de la identidad, falta de identidad, se comienza a generar una orfandad espiritual muy potente en ese niño, en esa niña, porque su papá está ausente, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y en algunos de nosotros, por ejemplo, causa insuficiencia genérica, es decir, distorsión en las maneras como nos identificamos con respecto a nuestra sexualidad, confusión sexual. Es allí donde la falta de atención, sobre todo el descuido, el no haber afirmado verbalmente a nuestros hijos e hijas, esto causa en su sexualidad, en la manera como ese niño se percibe a sí mismo como varón, la niña como mujer, como algo díscolo, algo que no está bien. Y es allí donde comienzan las semillas de la confusión sexual en muchos de nosotros, sumado a muchas otras cosas también. Entonces, papás inasequible, número 2, el papá ausente, el papá abandonador, que esto es muy común en Latinoamérica, que aparte de todas las consecuencias que vimos recién por la ausencia, también vamos a ver otras, porque el abandono es como una suerte extrema, si se quiere, de descuido. Provoca ciertamente inestabilidad en los hijos, propensidad al fracaso, ¿no? El auto-boicoteo. Comienzan a lo mejor un emprendimiento y se boicotean a sí mismos, ¿no? Interrumpen a lo mejor una relación que tienen con alguien y abortan eso. Propensidad al fracaso. Algunos tienen dificultad para adaptarse al entorno, aquellos que han sido huérfanos. Conductas compulsivas, conductas destructivas. Muchas de las conductas compulsivas y adictivas tienen que ver con el entumecer, el anestesiar, el medicar un dolor en el corazón muy profundo, y se comienza a generar allí en la niñez temor crónico en muchas personas, angustia profunda, apegos reactivos, apegos desordenados, ¿no? Yo hablo del ejemplo del
del síndrome sanguijuela, si se quiere, ¿no? Ese niño que a lo mejor se le da afecto y ese niño se apega, llámese a un docente, a un líder de la iglesia, a un vecino, a un amigo, de una manera desordenada, porque ese niño está sediento, hambriento de afecto, de cariño, de atención, de palabras y afirmación, ¿no? Ciertamente las adicciones, como mencionaba recién, confusión sexual, tiene su origen en un papá que no ha afirmado la identidad sexual de sus hijos, y ciertamente un nivel muy profundo de desconfianza. ¿Cómo voy a confiar en vos si la persona que me trajo al mundo me abandonó? No puedo confiar en él, mucho menos voy a poder confiar en ti. Número 3, el papá que rechaza, el papá que desaprueba. Alguna de las consecuencias trae competitividad en la relación, sobre todo con los hermanos. Se acordarán de Jacob, que Jacob tuvo 12 hijos, pero había uno, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese que le hizo toda una túnica hermosa? José, ¿no? ¿Qué había entre los hermanos? Competitividad, porque el papá solo tenía predilección por José y rechazaba a los otros hermanos. Esto trae competitividad también en la vida adulta. El papá que no aprueba, no estoy a la altura de las circunstancias, así que me tengo que esforzar a poder rendir bien, ¿no? Aquellos que son adictos a la aprobación, los que constantemente están buscando que lo aprueben, que le digan qué bien que lo hiciste, y se alimentan de esta aprobación porque no la tuvieron de papá. Aquellos que desarrollan baja autoestima, que dudan de su potencial, que no son merecedores, ¿no? Eres inaceptable. Aquellos que, papás empresarios, papás muy exitosos, papás ministros, que no es aceptable un mal comportamiento en la familia de un ministro, ¿no? Hijos que no dan en la talla. Yo crecí en un hogar donde mi papá fue abanderado. Para los extranjeros, abanderado es el galardón máximo que se le puede dar a un joven que termina la primaria. No solamente fue abanderado en la primaria, amigos, sino que también fue abanderado en la secundaria, y como si esto no fuera poco, fue abanderado en la universidad. Todas sus calificaciones eran 10, no tenía ni un 9. Así que imagínense cómo estaba el estándar académico en la familia Montión. El traer un 9.75 era inaceptable. Y recuerdo claramente una vez que traje una nota, un 9.75 en matemática, miró mi padre la libreta de calificaciones y dijo: oh, hijito, faltaron 25 centésimas. No lo logré. Y muchos transitamos en la vida tratando de probarnos a nosotros mismos porque no damos en la talla, ¿no? Académica, laboral, empresarial, espiritual, nuevamente, hijos de ministros, donde el estándar de conducta, de pureza, de integridad, de comportamiento o de actividades eclesiales está muy alta, y no damos algunos en la talla. Esto es muy pernicioso, mis amigos, porque luego imagínense cuando yo me convierto y comienzo a caminar en mi relación con el Señor, ¿quién era el que iba a todas las horitas felices? El que primero llegaba al templo, el que prendía la luz, que barría, que ordenaba todas las sillas. Y cuando todos habían ido, el que ordenaba y el que apagaba la luz, ¿quién era? Mauricio Montión. Porque yo sabía que de esa manera iba a ganar la aprobación de mi Padre. Mire usted, mire cómo esto se transfiere a nuestra vida espiritual sin darnos cuenta, amigos. Depresión puede causar también ansiedad crónica,
Conductas autodestructivas, nuevamente, como consecuencia de un papá que rechaza y desaprueba. Trastornos alimenticios, como es la bulimia, la anorexia. Apegos reactivos, apegos desordenados, adicciones sexuales, relacionales a las sustancias, como alguna manera ciertamente de medicar ese dolor. Incapacidad para relacionarse sanamente, aquellos que no encajan de alguna manera porque, nunca se sintieron aceptados por quienes eran. Solo eran aceptados si podían alcanzar tal o cual estándar. Número 3, padre que rechaza. Número 4, diga conmigo 4. Papás abusivos, el papá que abusa. Y cuando hablamos del abuso, amigos, hay un rango, una línea continua muy amplia. Hay diferentes tipos de abusos y diferentes grados de abuso, ¿no? Hay abusos psicológicos leves, pero hay abusos psicológicos que son bien severos. Así que los voy a mencionar por arribita nomás, ¿no? Abuso verbal a través de palabras, de insultos, vejaciones, abusos físicos, papás que eran, ¿no? Que con el cinto o con la chancleta o con la mano o con un palo, no sé cómo ejercían la disciplina física, pero que dejaba marcas en nuestros cuerpos, moretones, incluso algunas heridas en nuestros cuerpos. También abuso sexual, que esto sucede en las familias aquí en Latinoamérica, nuevamente, que puede ir desde una mirada lujuriosa de un padre hacia una hija que está desarrollándose sexualmente, hasta la misma violación. Por eso hay diferentes categorías y diferentes grados, pero la forma que haya sido de abuso tiene un poder destructivo bien grande. Y también abuso espiritual, aquellos que nuevamente crecieron en familias ministeriales, donde el papá, pastor, ministro, usó la espiritualidad para cooptar la voluntad de ese individuo, ¿no? Si no vas a la iglesia, te vas al infierno, por ejemplo, ¿no? Si pecas, Dios te va a castigar. Y sin darse cuenta, estos papás trastornaron la concepción de Abba, de nuestro Padre del celestial, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del abuso? Distorsión de la autoridad. El abuso distorsiona la autoridad, trae orfandad espiritual severa, diría yo. Transmite que eres inaceptable, de que yo soy malo. A veces el niño se hace cargo. Esto me pasa. Mi papá se enoja y está irado por mi culpa. Y el niño que asume la propia responsabilidad, el quebranto de su padre, ¿no? Yo soy malo, soy inaceptable por este comportamiento. Mi papá está enojado por mi culpa. Yo soy el culpable por el cual él rompe las cosas en la casa, le pega a mis hermanos, le pega a mi mamá. También las consecuencias del abuso: inestabilidad, inseguridad genérica. Cuando hablo de inseguridad de género, insuficiencia de género, inadecuación de género, confusión de género, es más o menos toda la misma, me estoy refiriendo a prácticamente lo mismo, ¿verdad? Con diferentes matices, pero es no estar seguros en el hombre, en el varón que Dios siempre soñó que tú fueras. Baja autoestima, un concepto negativo de nosotros mismos, una identidad distorsionada, dificultad para relacionarse. Hay por lo general una tendencia a aislarse de las relaciones cuando uno ha tenido un papá abusivo. Genera ansiedad, tristeza profunda y crónica, y cuando hay tristeza crónica, esto ciertamente puede llevar a una depresión profunda. Demuestran actitudes sumisas, actitudes pasivas, genera temor, desconfianza, engaño, doble vida. Todas estas son cosas que producen, ¿no? Ciertamente la victimización, ay, pobrecito yo, bueno, me pasa esto porque, soy yo,
es mi problema y yo lo he causado, ¿no es cierto? La autoconmiseración, tengan pena de mí mismo, ¿no? Me lamo mis propias heridas y espero que otros también lo hagan de esa manera. Número 5, diga conmigo. 5. El padre no confiable. Miren la imagen de esa nena. ¿En quién confía más esa nena? ¿Qué le parece? ¿En su mamá? No me quiero acercar a vos. Me vas a dejar caer. Y esto es una ilustración de una familia, ¿verdad? Pero muchos de nosotros hemos experimentado esta desconfianza de papás que un día se levantaba y estaba tocando el cielo con las manos, al otro día estaba por el piso, ¿no? Sus estados cambiantes de ánimo, no aprendimos a cómo relacionarnos con ellos porque no sabían si nos iban a gritar, nos iban a dar una cachetada o nos iban a dar una caricia. Y esta inestabilidad en el vínculo genera una profunda desconfianza, una inestabilidad psicológica, relacional, espiritual. También genera temor. Uy, ¿qué hay si hoy está de mal humor? ¿No? Tengo temor, inseguridad, preocupación, ¿no? Y ciertamente problemas con la autoridad. La mayoría que hemos tenido heridas paternas tenemos problemas con la autoridad de una manera u otra. Finalmente, ya para cerrar este tema de las diferentes heridas paternas o de los tipos, los modelos de papás, el padre adicto, que esto se ve mucho también en Latinoamérica y tiene nefastas consecuencias, adicciones, conductas destructivas. Estadísticamente, si uno de los papás es adicto, ese niño tiene el 50% de probabilidades de ser adicto. Y esto no lo dice la Biblia, lo dice la ciencia, genéticamente, científicamente. Y si los dos tienen algún tipo de adicción, ese niño, esa niña tiene el 100% de probabilidades de que desarrolle una adicción o una conducta destructiva. Violencia, depresión, ansiedad, temores, fobias, indiferencias, desinterés, enajenación, aislación, desconexión, baja autoestima, ¿no? Hay una identidad de huérfano que se genera en la vida del hijo de un papá adicto, ¿no? Engaño, doble vida. Esto, mis amigos, son algunos de los síntomas de las consecuencias de una paternidad deficitaria y defectuosa. Bien, póngase de pie, por favor. Ahora vamos a escuchar un testimonio de un hermano del otro lado de la cordillera. Vení, Dani Martínez, vení acá al lado. Gracias, Señor, por la vida de Dani. Te pido que tú lo utilices poderosamente para poder expresar tu corazón con respecto a cómo has ido sanando su herida paterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Voy a poner una imagen ahí, ¿no? Solo. Dale. Yo te permito. Va a poner una imagen. ¿Cómo no? Dani Martínez cruzó la cordillera de los Andes. Rogábamos que estuviera abierto el paso. Muy bien. Dale con todo, dale. Sí, aquí no está el botón azul. Ahí. No, al revés. Ahí está. Acá está. Hola a todos. Bueno, todos tenemos distintas historias. Yo les voy a contar una y quizás no va a calzar justo con las vivencias de cada uno, pero sí quiero que lo vean como del punto de vista de que cada uno ha vivido cosas distintas y quizás unas parecen más fuertes, otras menos fuertes, pero bueno, ahí vamos a ir viendo
cómo transcurre esta historia que les cuento. Bueno, yo cuando era niño, mi familia siempre fue como de viajar, de salir harto a conocer Chile. De hecho, conocemos casi todo Chile. Mis papás eran profes, entonces teníamos hartas vacaciones. Y entonces, siempre en verano al sur, en un fin de semana largo a la playa, el fin de semana a un cerro, así. Y bueno, en una de estas salidas estábamos en la playa, ahí tomando sol, mi mamá con bikini, mi papá, todos con traje de baño. Y bueno, en Chile a la panza o la barriga se le llama guata, ¿ya? Y mi papá le cantó a mi mamá, que estaba con bikini, y le dijo: guapa, se te ve la guata. Y todos se rieron porque era como una canción, nada. Y yo, niño de como 4 años, vi a mi papá también con la guata al aire y le dije: guapa, se te ve la guata. Bueno, acto seguido, mi papá se enfureció y me golpeó ahí en medio de la playa. Y fue súper fuerte porque yo no entendía nada. Como algo que para él era divertido decirlo, para mí no. O sea, y me golpeó y bueno, pasaba que mi papá tenía como ataques de ira de la nada, a veces, y uno como niño no entiende, y a mi hermano y a mí nos golpeaba cuando se enojaba. Y después de tiempo descubrí también que, porque a mis tíos también le pegaban a mis primos, pero ellos les pegaban con correa. En cambio mi papá nos pegaba con la mano. Y fue impresionante después, de cuando ya conocí a Dios, darnos cuenta que Dios nos había dado las manos para abrazar, para acariciar, y no eran para golpear. Entonces eso fue bien fuerte. Y bueno, esa es una de muchas. También una vez, como para hacerlo corto, estábamos en la casa, se perdieron las tijeras, y mi papá dijo: si las tijeras no aparecen en 30 minutos, van a ver las consecuencias. Y mi hermano, mi mamá y yo, desesperados buscando las tijeras entre medio del jardín, en las enredaderas, en los closets, no aparecieron las tijeras y se imaginarán lo que pasó. Bueno, eso fue de niño, crecí, y mi mamá conoció a Dios como cuando yo tenía más o menos 13 años, y yo tuve como mi primer encuentro con Dios, y a los 15 empecé a buscar a Dios, y a los 16 le entregué mi vida y entendí que tenía que perdonar a mi papá. No fue fácil, pero lo tomé como una decisión. Y dije: ya, pongo delante de ti, Dios, a mi papá y lo perdono. Pero como mi papá no iba a la iglesia, con mi hermano tampoco, mi mamá y yo sí, la distancia nunca se acortó. Siempre estuvimos ahí a la distancia, aunque ya lo había perdonado. Y bueno, también esto de niño que les contaba llevó también a muchas consecuencias. Por ejemplo, yo siempre fui mucho más apegado a mi mamá, mi hermano mayor más a mi papá. Entonces siempre estaba como esa separación, y me llevó a tener también confusión de género y como no querer identificarme con mi papá porque él era violento y todo, y en el fondo no quería ser como él. Cuando llegué a Dios, bueno, eso trajo consecuencias. Empecé a vivir como una vida doble porque amaba a Dios, pero tenía adicciones sexuales que no estaban bien. Pero gracias a Dios siempre hubo como un límite. Después seguí creciendo y vine acá al Ministerio de Restauración porque tuve una relación con una polola, una novia, y iba todo bastante bien. Tuvimos como una especie de mini crisis. Ahí yo le conté que tenía luchas con adicción al mismo sexo, y ella terminó conmigo, y fue bastante fuerte porque en el fondo yo nunca se lo había contado mucho a nadie. Era algo como bien oculto. Y en eso vine acá al Ministerio de Restauración y pude entender que, bueno, lo que veíamos acá, hay como patrones en las personas que van traspasándose. O sea, un papá que es, por ejemplo, adicto, genera hijos violentos. Y me acordé que mi abuelo era adicto al alcohol y generó un papá mío violento. Entonces como que pude entender a mi papá. Y bueno, eso ocurrió acá, y después de ese retiro que vine, me acuerdo que Dios me mostró cómo juntarme con él, y no tanto
como contarle su herida y todo, porque yo ya lo había perdonado, sino que fue que yo le pidiera perdón a él. Porque yo había formado una barrera por el dolor que me había causado y eso impedía que yo me relacionara no solo con él de manera distante, sino también con Dios. Como decía Mauricio, la herida con el papá hace que yo, por ejemplo, no me relacionara con Dios nunca como padre, sino que más como Dios o como Jesús. No era mi papá. Mi papá, mi Dios no era ese Dios que yo podía ir como a refugiarme. Si me iba a refugiar a alguien, era Jesús. Y a Dios lo veía así como el Todopoderoso y lo alabo y se notaba súper espiritual, pero en el fondo la relación no estaba ahí totalmente sana. Y bueno, y ahí me di cuenta de que todo este dolor en mi vida lo había llevado a yo ser el víctima. Yo era el víctima de este abuso y por eso aprobaba mi comportamiento. Y Dios me confrontó porque yo era responsable del comportamiento posterior a lo que Él me había hecho. Entonces tuve que arrepentirme yo delante de Dios. Me acuerdo que también le pedí perdón a mi papá. Esa vez nos juntamos, fue muy especial. Yo lloraba, como dicen en Chile, a moco tendido. Así mal, le pedí perdón, le dije que lo amaba, que le agradecía todo lo que Él había hecho por mí, porque, como decía Mauricio también, habían situaciones que nublaban el amor que realmente Él tenía por mí. Él hizo muchas cosas por mí, o sea, en el fondo me proveyó, me cuidaba, me daba todo lo que quería. Era como, y tenía este punto de la violencia que como que eclipsaba toda la otra realidad. Entonces eso me llevó a poder acercarme a Dios como en una dimensión que nunca antes había conocido, que era poder estar como abrazado en su presencia y conocerlo más y más y más y más. Entonces, eso después vine ahora en febrero, de nuevo, y estábamos en un día de una oración que se llama Oración Escucha, que es súper buena, ahí la van a conocer. Y estábamos orando y Dios me mostró esta imagen. No es exactamente esta imagen, pero se parece. Y que era una ballena. En ese documental sale que las ballenas jorobadas viajan a tener sus hijos a las tierras cálidas bajas de la zona tropical. Y apenas nace la ballena, tienen que viajar como 6.500 kilómetros al sur, porque los mares en el sur son más fríos y por ende tienen más oxígeno y más alimento, si no el ballenato se muere. Y en esos 6.500 kilómetros hay tormentas, hay tempestades y todo, y la ballena no se puede escuchar con el hijo, porque es demasiado el ruido, y la forma en que la mamá ballena va comunicándose con el hijo es golpeando el mar, y va, cada cierto rato, va diciéndole como, aquí estoy, no te vayas para allá. Y Dios me reveló en ese momento que Él, en todos esos años, Él nunca había permitido que yo me fuera más allá. Y que cuando yo me empezaba a desviar, Él me decía, no, es por acá estoy. Yo soy tu padre y acá estoy. Y bueno, Dios me lo mostró a mí y se los quería contar a ustedes porque creo que es para cada uno de nosotros. Todos hemos tenido vivencias diferentes, situaciones diferentes con nuestros papás, pero Dios nos ha visto en esos momentos. Y y por algo estamos acá también. Porque Él está golpeando el mar para que nos acerquemos a Él como papá y no nos perdamos, no nos desviemos. Porque Él anhela estar con cada uno de nosotros como Padre. Y por eso nos amó y entregó a Jesús y Él murió en la cruz. Ese es el amor más grande que existe como Padre, haber entregado a su único Hijo para que pudiéramos estar nuevamente con Él. Así que eso les quería contar. Muchas gracias. Bueno, parece que se quedó tildada la cámara. Dani, fíjate. Bueno,
Póngase de pie, por favor. Bien, gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, gracias por este testimonio tan poderoso de lo que vos hacés en la vida de tus hijos. Queremos seguir avanzando, Señor, en conocerte más. Danos espíritu de revelación, entendimiento y sabiduría para llegar al conocimiento pleno del Hijo. Gracias, Jesús. Es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Toma asiento. ¿Qué pasa si hemos experimentado este tipo de heridas, mis hermanos? Vemos de manera distorsionada. Recuerde que las heridas son como unos lentes que utilizamos para ver la realidad. Y lo que hacen las heridas justamente es que distorsionan esa mirada. Son como esos lentes que no nos permiten ver claramente. Por eso es tan importante que tratemos las heridas para poder tener claridad en cuanto a las maneras distorsionadas en que hemos visto a Dios, a nosotros, a otros, ¿no? No solamente que vemos de manera distorsionada, sino que reaccionamos de maneras quebrantadas. Y nos vinculamos ciertamente también de maneras desordenadas. Tenemos distorsión en cuanto a cómo vemos a Dios. Quizás vemos a Dios como un Dios malo, un Dios déspota, como contaba ahora Dani, que va a sacar, no sé, el cinto o la correa, como le dicen en Chile, ¿no? Y que me voy a portar mal y me va a dar un cintazo, ¿no? Las heridas distorsionan cómo lo vemos a Dios. También como hemos tenido ideas erróneas en cuanto a su paternidad, distorsionan nuestra concepción de Dios profundamente. Así que, ¿qué hacemos? Comenzamos a identificar esas nociones falsas de Dios. Comenzamos a reconocer qué mentiras le hemos permitido al diablo decirnos, susurrarnos. Y no solamente eso, sino que hemos incorporado en nuestro sistema de creencias, ¿no? Y es allí donde pienso que vamos a estar toda una eternidad reaprendiendo a quién es Dios realmente, cuáles son sus características, ¿no? Sabiendo que Él nos ama. Solo 4 características que engloban gran parte de las mentiras que hemos creído con respecto al Padre, ¿no? Que Él nos ama, nos cuida, Él es amoroso, Él es compasivo, un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. También Dios es un Dios constante, coherente, Él no cambia de ánimo, lo que dice hoy lo mantiene, su palabra, su promesa. De Él recibimos toda dádiva y don que desciende de lo alto. Él nos niega quién es como Padre fiel. También vemos que es un Padre que no está lejano, sino un Padre cercano, íntimo, que es distante, que no es distante, que está presente y que está conectado con nosotros y que se interesa por nosotros. Un Padre que se interesa por sus hijos. Bueno, allí están los diferentes pasajes que apoyan esta realidad tan sorprendente. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. También tenemos un papá bien fuerte, competente, experto, calificado, que todo lo puede. Podemos, por lo tanto, confiar en Él, porque para Él todo es posible. Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Sabemos que Abba, que es una expresión aramea, significa papá, papito, el gran yo soy, Él es nuestro papá. Él quiere brindar seguridad, protección a nuestras vidas, que sepamos que estamos en sus brazos. Allí lo dice su palabra, que Él es nuestro refugio y podemos confiar en Él. ¿Qué hace un papá? Un papá brinda identidad, un papá nos define.
Dice su palabra que no somos más siervos, más esclavos, sino que somos sus hijos y podemos clamar ahora, Abba, Padre, porque nos has hecho heredero como hijo que somos. Nos da identidad, nos da refugio, nos guarda, nos fortalece, nos brinda amor incondicional. No importa lo que usted haga o deje de hacer, el Padre es compasivo con los que le temen y nos ama incondicionalmente por lo que hizo allí en la cruz. Papá brinda aceptación incondicional. Dios muestra el amor por cada uno de nosotros y que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos acercó al Padre. Somos aceptos en el amado. Mire todas las verdades que tenemos con respecto a Dios. Y cuando vislumbramos estas falsedades, amigos, tenemos que identificarlas y comenzar a aplicar la verdad de Dios. Por eso es tan importante que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, ¿no? Esto es, de nada sirve identificar la verdad si no la abrazamos y si no vivimos conforme a esa verdad. Le pertenecemos a Él, ya no más al mundo. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Cristo, ¿no? Nuestros hijos imitan lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, nos da identidad. Él nos enseña a confiar. Como Padre bueno, sabemos que no nos va a dejar caer. Aquí algunos tips para papás. A ver cuántos papás nuevamente hay, me he olvidado. Levanten la mano, ¿cuántos papás hay? ¿Cuántos van a ser papá? A ver si alguno le ha cambiado idea. Ariel Morales, papá. Ah, muy bien. Esta es hace unos años leí en una revista Forbes de los negocios de Estados Unidos que es una encuesta de las 25 mujeres más exitosas en los negocios en Estados Unidos, directora de la Coca-Cola, gerente de la IBM, y preguntaron, es decir, la hipótesis cuando uno tiene una teoría es, querían probar por qué estas mujeres habían sido tan exitosas en el ambiente de los negocios, siendo que es un ambiente primordialmente dominado por los hombres. ¿Cómo puede ser que mujeres hayan llegado a lugares tan encumbrados en las empresas de Estados Unidos, ¿no? Y aquí que esta revista Forbes se tomaron 6 meses en investigar a todas y cada una de estas mujeres. Y aquí que descubrieron un factor en común, que estas mujeres tenían un papá presente. Y no solamente un papá presente, como vimos esta nena, que el papá estaba en una punta y ella en otra, desconectado, no. Sino que de las bocas de sus papás, estas niñas escucharon 4 frases. Diga conmigo 4 frases. Y las cito porque quiero que usted, antes que su hijo se vaya a la escuela, o cuando venga del trabajo, o cuando lo que sea, en cualquier momento del día, usted pueda afirmarlo. Amigos, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen el poder de generar realidades en el espíritu y en el alma de nuestros hijos. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Y Él nos dio esa capacidad generativa de poder crear vida, de tener un hijo, ¿no? Y a través de nuestras palabras también, dice la Biblia, Dios dijo y se hizo. Es decir, que esa misma cualidad que tenemos, que Dios tiene, nos la brindó a nosotros. Así que cuando estamos diciéndole algo a nuestro hijo, estamos generando esa realidad en él o en ella. A nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a quien fuese. ¿Cuáles son estas 4 frases que estas niñas, estas mujeres exitosísimas escucharon de niña? Primero, te amo. Hija, te amo. Mire qué frase tan sencilla. Pero ¿cuánto nos cuesta decir, hijo, te amo, hija, te amo?
No, eso dejarlo para las películas de Hollywood. Me dijo, ¿cómo le voy a decir a mi hijo varón que lo amo? Bueno, si no le decís vos que lo amas, él va a ir en busca de otro padre que quizás le vaya a decir que lo ama. Pero es preferible que es tu responsabilidad decir a tu hijo que te amo. Si no le dices a tu hija, va a ir después detrás de un pololo, como dicen en Chile, de un noviecito. Va a buscar que le diga que la ama. Es tu responsabilidad. Número 2, hija, eres buena. Mire qué sencillo. Qué buena que eres, qué bueno que eres. Número 3, hija, estoy orgulloso de ti. Qué sencillo, ¿no? Estoy orgulloso de ti. ¿Qué ves cuando tu hijo hace algo? ¿La mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío? ¿Tienes los lentes de la negatividad para cuando tu hijo hace algo y no le sale bien y le remarcás eso mal que hizo? ¿O dijiste, qué bien que lo hiciste, estoy orgulloso de ti, te esforzaste? Y número 4, hija, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. La voz afirmante de un padre es esencial, mis hermanos. Muchos de los que estamos aquí conocemos a la gran estrella del fútbol argentino que juega para el Inter Miami. ¿A quién me refiero? A ver, los que no saben, los Nemes. Somos orgullosos los argentinos por esta gran estrella del fútbol. Y usted sabe, cuando estamos hace unos años de vacaciones, hay una película de Messi, ¿sabía usted? Una película malísima, de bajo costo. Creo que pagó para que no la mostraran más. Bueno, estábamos de vacaciones y vimos esa película malísima, pero vimos todo el entramado familiar, ¿no? Lo que fue cuando él era, usted sabe que le dicen la pulga porque no crecía, tenía una cuestión en la glándula pituitaria, no sé qué hormonas, le hicieron un tratamiento. No, fue así, vieron unos de Barcelona, vieron unos videos, les llegaron unos videos de un pibe allí en Rosario, en Argentina. Vamos a ver a este pibe. Y cuando vieron lo que era, dijeron, nosotros no nos queremos llevar a Barcelona. No, pero toda su familia, no, que es chico, que cómo van a hacer. Pero el papá dijo, bueno, el papá fue el que creyó en esto, en él, ¿no? Y a través de toda la historia vemos cómo el que estuvo permanentemente hasta el día de hoy, y que a propósito le maneja toda la fortuna, es su papá. Su papá estuvo todo el tiempo con él, en un momento muy fuerte cuando lo están hormonizando a él, está en una cinta, ¿no? Él está como ya llorando, ya queriendo no saber nada, porque la madre lo había dejado, se fueron todos a Rosario, luego vinieron todos, se quedó solo con el padre, y el que estuvo allí presente fue su papá. Y la frase que más me quedó grabada es, vos vas a llegar a ser el mejor jugador del mundo. No, que quiero dejar, que estas hormonas, que no voy a... Vos llegarás a ser... No sabemos esto, muchos no saben esto, pero hubo un papá allí que creyó en su hijo. Y no solamente que creyó, se lo podría haber quedado para él, ¿no es cierto? No, pero que él se lo dijo una y otra vez. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Tal es así que, bueno, ya sabemos cómo es la historia. ¿Qué palabras les estás diciendo a tus hijos? A tus hijas, sos un inútil, no sirves para nada, o eres buena, estoy orgulloso de ti, tú lo puedes hacer, porque estas son las palabras que escuchamos de Dios, de Abba. Estas son las palabras que grita la cruz, mis hermanos, para con nosotros. Solo tenemos que realmente escucharlas. Bueno, el Padre que hace nos fortalece cuando estamos desahuciados, desanimados, descorazonados, deprimidos. ¿Qué hace el Padre? Allí Él sale a nuestro encuentro. Y que vos sepas que la sanidad únicamente va a venir cuando te rodeas de tus hermanos
que creen en el mismo Padre, que Él nos puede y nos quiere fortalecer. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Por eso es tan importante, amigos, memorizar la palabra de Dios, porque cuando viene una mentira del diablo, tenemos la palabra de Dios para refutar esa mentira y para permanecernos firmes en la verdad. No es de sorprendernos que el enemigo 3 veces tentó a Jesús, ¿no? ¿Y cómo lo tentó? ¿Se acuerdan? ¿Qué citó el enemigo cuando está? La palabra. Y el Señor 3 veces, ¿qué hizo? Le refutó con la palabra. La cruz, amigos, es allí. Ahora sí le pido que se pongan de pie. Es donde sanamos las heridas. Espero que esta semana usted tenga una revelación aún más fresca, mayor de la cruz. Yo sé que el Señor ha estado hablando harto a su vida. Sabemos que Él lo ha hecho. Y allí en la cruz Él dijo: consumado es. Consumado es. La obra de redención, de restauración, se plasmó allí en la cruz. Se culminó allí en la cruz. Se consumó en la cruz. Y es allí donde sanamos todas las heridas paternas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, miramos a la cruz. No a esta cruz de madera, esto es un símbolo, ¿verdad? Pero al Calvario, a lo que Él logró allí, ¿no? Y Él nos dijo: no los abandonaré como a huérfanos, sino que vendré a ustedes. Y esta semana el Señor ha preparado este lugar para salir a tu encuentro. Y te está diciendo: voy a ti, voy a recogerte, voy a abrazarte. Voy a despojar toda orfandad de tu vida. Tanto en la cruz, tanto el Hijo como el Padre sufrieron, y la cruz representa ese desgarro que hubo, como también esa comunión, esa reunión entre el Hijo y el Padre. ¿Qué hacemos, amigos? Debemos ponernos en contacto con la herida. Y mis hermanas mujeres no tienen tanto problema en conectarse con el dolor, con la herida. Somos nosotros, los varones, ¿no? El machismo latino nos juega una mala pasada, ¿no? Los hombres no lloramos, los hombres somos estoicos, ¿no? ¿Por qué sentir dolor? No nos gusta sentir dolor a los hombres, pero debemos ponernos en contacto con esa herida, la herida del abandono, del rechazo, del descuido, del alcoholismo, de la adicción de papá. Y dejar de quizá justificarlo, porque a veces decimos: yo justificaba a mi padre, a mi madre. Bueno, ellos tuvieron una infancia muy dolorosa. Bueno, vaya a saber la crianza que tuvieron. Y en esa justificación yo no estaba pudiendo ponerme en contacto con el dolor de la herida. Por eso digo que no hay que vilanizarlos, ¿no? Pero tampoco justificarles y decir: hubo una herida, se produjo una herida, una laceración muy profunda en mi alma, en mi espíritu, quizás en nuestro cuerpo, algunos que fuimos heridos físicamente, ¿verdad?, por la violencia de papá. Pero no solamente ponerse en contacto con la herida, mis amigos, sino soltar. Esta noche Claudia nos va a estar hablando un poquitito acerca de pasar por alto la ofensa. Tenemos que perdonar, debemos perdonar. Y el perdón, como vamos a ver, no es un acto de nuestro deseo, porque en realidad muchas veces deseamos no perdonar. No se merece el perdón, pero debemos hacerlo. Debemos perdonar, identificar la herida y poder soltarla, poder perdonar. Yo sé que el Señor en esta plenaria le ha estado mostrando diferentes aspectos en la paternidad de su papá, donde usted tiene que perdonar, tiene que soltar.
aunque tenga ganas y aunque no tenga ganas. No se trata de las ganas y de los deseos, se trata de una decisión de nuestra voluntad de perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Y en algunos de nosotros, como fue mi caso, de este lado está Mauricio Montión y del otro lado está Antonio Montión, mi papá. Y había esta muralla defensiva, que era la dinámica como nos relacionábamos con mi papá, ¿no? Yo hasta aquí, yo te he puesto un límite, desde pequeño se lo puse y no le permitía acceder más allí, porque estaba en reacción a su paternidad. Y el Señor me dice: Mauricio, tienes que salir de detrás de ese muro defensivo. Pero ¿cómo, Señor? Si me voy a sentir defenso, va a decir cosas, va a hacer cosas que me va a herir, ¿no? Y es allí donde la verdad de quién es Él, ¿no? Castillo fuerte, torre fuerte en derredor nuestro. ¿Quién es el que te va a proteger? Me decía el Señor. ¿Te vas a autoproteger o vas a dejar que yo acampe alrededor de ti, que yo te cuide, que yo te guarde? Así que tenemos que derribar ese muro de defensión, amigos, y hacer las paces con nuestro progenitor, ¿no? ¿Y cómo hacemos con la confianza? ¿Todo bien, Mauricio? Yo contigo, tú conmigo, dice la palabra. Déjame en mi relación vertical con Dios, yo sí quiero estar con Él. Pero entendemos que esto no se da en un vacío, sino se da en un contexto relacional. Y entendemos, amigos, que tenemos que dejarnos ciertamente en las manos del Padre, que Él no nos va a dejar caer, Él no nos va a defraudar, Él no nos va a soltar. Pero esto no es en un vacío etéreo, ¿no? Esto no es en tu cuartito devocional, tú allí con Spotify, escuchando yo contigo, tú conmigo. Sí, es parte de tu devocional, pero tienes que abrir esa puertita de tu devocional y buscar la sanidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Nos afianzamos dentro del cuerpo de Cristo. Y es algo que vamos a estar haciendo ahora en los grupos pequeños. Usted sabía que hay ambientes de intimidad, como les llamamos ahora, donde vamos a tener la posibilidad de abrir el corazón, de confesar y decir: necesito ayuda, porque solo no puedo, solo no he podido y solo tampoco podré. Así que estamos convencidos, mis hermanos, que la revelación sanadora del amor del Padre indefectiblemente se debe ver manifestada en las relaciones de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y quizás hasta acá todo venía muy bien y alguno dice: no, Mauricio, no me vengas a hablar de la iglesia, porque en la iglesia son todos unos montón de adjetivos calificativos. Amigo, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y ciertamente si has sido herido por alguien en la iglesia, yo como pastor de la iglesia de Cristo, como hermano de la iglesia de Cristo, te quiero pedir perdón. Si esa vez confesaste a un hermano y luego él se lo contó a otro, fue el pastor y se armó todo un lío, te quiero pedir perdón. Como miembros de la iglesia de Cristo, este equipo del Ministerio de Restauración te quiere pedir perdón. Porque entendemos, amigos, que si enfermamos en grupo, si estos quebrantos no se dan en aislación, se dan en contextos grupales. Si enfermamos en grupo, no sanamos en soledad, sino que sanamos en grupo. Si enfermamos en grupo, sanamos en el grupo. Y el grupo, el contexto que Dios ha establecido para la sanidad integral del hombre, de la mujer, es la iglesia de Cristo. Son relaciones
con otros seguidores de Jesús. Así que vamos ahora, mis amigos, a tomar un tiempo para poder traer aquí a los pies de la cruz todas las heridas que hemos experimentado en relación a nuestro papá. Yo les voy a pedir que si usted puede identificar alguna herida, que pueda pasar aquí adelante. Vamos a estar con el equipo que me acompaña orando por ustedes. Pase, vamos a orar. Esa mochila muy pesada que tú has estado quizás cargando por años, que no te correspondía, ese dolor, ese vacío que sentiste, pasa acá adelante. Puede hacer un paso más para adelante, por favor, así quizás haya gente atrás que se quiera poner. Le voy a pedir a todo el equipo de facilitadores que se vaya preparando. Vamos a estar orando, vamos a estar ministrando, como decimos. Y lo primero que vamos a hacer es decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres Abba, y tú no estás lejos de nosotros. Gracias porque estás cerca de nosotros. Señor, en esta hora aquí presente, teniendo el cielo y el infierno como testigos, queremos confesarte las maneras en que hemos sido heridos por nuestro papá en lo natural. Y allí en la intimidad de este momento comience a confesar: Señor, te confieso el vacío que sentí, la falta de presencia de mi papá. Señor, en esta hora te confieso la desconexión emocional que ha habido con él. Confiésele al Señor. Él quiere tomar ese dolor, ese pecado cometido en contra tuya. Señor, quiero confesarte y traerte a ti las palabras de menosprecio, las palabras de desprecios, la falta de palabras de afirmación, Señor, con respecto a mi masculinidad, a mi condición de mujer, en el caso de las hermanas. Confiésele al Señor. Señor, no estaba consciente del vacío que esto provocó en mi corazón. Señor, te confieso cómo he trasladado esta relación con mi papá no natural contigo, Señor, y en mi relación contigo. Aquí te lo entrego, Jesús. Te entrego el dolor, te entrego las lágrimas, te entrego la desconexión, te entrego todos los golpes, la violencia física, la violencia verbal, la manipulación de mi papá. Confiéseselo, amigo, este es el momento para dejar esta mochila aquí a los pies de la cruz. Dígale: te confieso, Señor, la falta de ese abrazo que necesitaba. El dolor que me produjo cuando hubo ese campeonato, ese acto escolar, estaban todos los papás de mis compañeritos y mi papá no estaba.
y me sentí solo, me sentí abandonado. Te confieso la predilección que sentía mi padre por mis hermanos, mis hermanas, por el rechazo que experimenté de parte de él, por no estar a la altura de las circunstancias. Confiésele allá al Señor que Él quiere escuchar. Él quiere escuchar tu corazón. No te quedes nada en tu corazón. Y ahora sí vamos a escuchar a un papá del equipo que va a hacer una oración de pedido de perdón a favor de un papá. Y esto es solo simbólico, pero que a medida que Diego pida perdón, que vos puedas comenzar a soltar, comenzar a perdonar estas heridas provocadas por tu papá. Querido hijo, querida hija, te fallé muchas veces. No me conociste, me asusté, me fui, me estuviste buscando. No te protegí, te tenía que proteger de tu entorno, de mi familia, incluso hasta de tu mamá. No te protegí. No te regalé una flor en el Día de la Mujer. No estuve presente en tus cumpleaños. Querido hijo, perdóname porque me burlé de vos. No te escuché, no presté mi oído. Querido hijo, querida hija, tal vez te obligué a estudiar algo que no querías, a hacer cosas en la iglesia que no quería. Te pido perdón. Hoy vas a salir de acá, querido hijo, querida hija, con la respuesta que nunca tuviste. Solo en los pies de Cristo, en la cruz. Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, papá, porque en vos encontramos esa paternidad. Esa paternidad que nos restaura, que nos adopta como verdaderos hijos. Gracias, papá, porque a mí me hiciste ver lo importante que tenía un padre tan santo, mi padre físico, pero así todo me acerqué a él. Es relacional. Gracias, papá. Y aquí en esta instancia de perdón, tómate unos segundos para perdonar, decir: papá, te perdono, papá, te suelto, decido perdonarte,
Decido perdonarte por tu abandono, por tu descuido, por tu rechazo. Por tu abuso, por haberme fallado, papá. Suelte, amigo, suelte. Deje esa mochila pesada aquí a los pies de la cruz. Deje esa mochila pesada. Señor, y en esta hora nos despojamos de toda orfandad. Señor, en esta hora renunciamos a toda orfandad espiritual. Señor, en esta hora abrazamos tu paternidad. Gracias porque ya no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Gracias que no necesito ir en pos de un abrazo del hombre, porque ya tengo tu abrazo. Gracias que no necesito la afirmación del hombre, sino tengo tu afirmación, Jesús. Padre, te damos gracias por lo que lograste a favor en la cruz. Gracias por esa manifestación tan real y tan certera de tu paternidad. De tu paternidad. Dale gracias, Jesús, gracias por mostrarnos el Padre. Porque tú dijiste, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias porque te podemos ver. Te podemos contemplar como un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que hace justicia. Un Padre que no nos deja. Un Padre que no nos falla, sino que está con nosotros. Gracias que eres un Padre que provee todo lo que necesitamos, que aboga por nosotros. Queremos adorarte, Abba. Queremos adorarte, Abba. Queremos adorarte.